¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal y que pinchen la campanita para que les avise el canal cuando ha subido un nuevo video a su plataforma. Bueno, como siempre nos acompaña el investigador Jorge Costa desde Buenos Aires. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo le va? Nuestro respeto a todos los televidentes y todos los oyentes en un nuevo programa de Verdadera Justicia, aclarando siempre que GB Latam TV significa Giorgio Bon Giovanni Latinoamérica TV. Excelente aclaración. Bueno, como siempre, nuestro programa tiene la base, las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, pero no podemos omitir los hechos determinantes que ocurren en nuestro mundo y que determinan, valga la redundancia, el devenir de los acontecimientos que forman parte de los últimos tiempos. Adelante, Jorge. Bien, Claudio, como decís, vamos con algunos informes sobre cómo se enrumba esta humanidad o los que conducen esta humanidad hacia una tercera guerra. Creemos que será nuclear, siempre con la premisa de aclarar que estamos viviendo las profecías de Jesucristo a los apóstoles para los últimos tiempos, sobre todo guerras y rumores de guerra. Vamos con el primer informe sobre el posible uso de armas o armas nucleares en el Medio Oriente. Son tan graves, Andrés, las consecuencias y tan solo se especuló o se simuló con la utilización de 2 bombas. Exactamente, una por país. Efectivamente, esto es lo que podría ocurrir solo con la detonación de una cabeza nuclear, de una ojiva nuclear. El informe lo terminaba resaltando justamente lo que dijo Ban Ki-moon, porque me parece que es el esfuerzo que se debe hacer justamente para salvar vidas y para evitar lo que estamos viendo o lo que hemos visto. Repito, cada uno de los datos está sostenido científicamente. No es que fueron azarosos la publicación de cada uno de ellos. Sí, consecuencias, bueno, lo veíamos recién, que serían gravísimas, ¿no? Y que frustraría también la aparición de vida durante millones de años. Sí, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque desde hace muchos años la amenaza de un enfrentamiento nuclear no asomaba como tan cercana a lo que estamos escuchando y viendo en estos tiempos, porque no solo la posibilidad de un enfrentamiento de estas características está allí latente en Medio Oriente, a partir de lo que ha sido la intervención de Israel y de los Estados Unidos a los fines de limitar el poderío o el posible poderío nuclear iraní, sino que la amenaza de una guerra nuclear ya la hemos escuchado y la venimos escuchando a lo largo por lo menos de estos últimos 3 años y medio en varias oportunidades en relación a otra guerra, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Exactamente. Es muy interesante leer el trabajo que todos los años realiza el CIPRI, que es este Instituto de la Paz, que lleva el conteo de cuántas ojivas nucleares tiene cada uno de los 9 países, de las 9 potencias nucleares. Y es muy interesante en el resumen final lo que dice, porque si uno va o se retrotrae varias décadas, uno dice, bueno, ahora hay menos ojivas nucleares que, por ejemplo, hace 10 o 20 años atrás, pero la potencia de cada una de ellas es muchísimo más
importante o más fuerte o podría producir catástrofes, digamos, mucho más grandes, por ejemplo, que las que detonaron en Nagasaki e Hiroshima. Hay bombas nucleares que son 47 veces más potentes que esas. Estamos hablando de, bueno, Israel, Irán, Rusia, Ucrania. No nos olvidemos de India y Pakistán también. Sí, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Me impactó uno de los datos, ¿no? De los tantos datos que recién veíamos en el simulador. El 15% de los sobrevivientes de un ataque de estas características a los pocos días igual morirían como consecuencia del cáncer, nada más ni nada menos. Ahí teníamos un informe que nos acerca a conocer un poquito la magnitud de lo que significaría un ataque nuclear con una bomba. El tema es que en el caso de las potencias existe la posibilidad de respuesta. Ese es el problema. Adelante, Jorge. Como vemos, nos estamos acostumbrando como humanidad ya a hablar del posible uso de armas nucleares. Decía el informe, ¿qué pasaría si Israel le tira una bomba atómica a Teherán? La profecía de Jesucristo a los apóstoles para el final de los tiempos, Lucas 21, es al revés. Nos dice, el final es cuando Jerusalén esté cercada o rodeada de ejércitos. Vamos a un segundo informe, siempre con lo nuclear. Agradecemos a todos los periodistas del canal 26 y al mismo canal sobre este informe, cómo Irán se apoyaría en Rusia y China sobre sus posibles armas nucleares. Lo vamos a ver en minuto y vamos a seguir hablando de la cuestión nuclear porque va a ser tema de las próximas conversaciones entre Irán, Rusia y China. Exactamente, y sobre ese tema habló el ministro de Asuntos Exteriores iraní una vez más, porque lo hizo constantemente y sobre todo tras la llamada guerra de los 12 días entre Irán e Israel, y estamos hablando de Abbas Araghchi, porque habló de alguna manera de lo que podría ser la cooperación entre los tres países, ¿no? Entre Irán, Rusia y China, y de esta manera profundizando también la relación entre ellos. Les voy a contar algo a propósito de esta situación en particular, que tiene que ver con una propuesta. Ustedes saben que Rusia ha sido muy activo a lo largo de los años en cuanto al apoyo que le ha dado a Irán en su programa nuclear. Incluso el propio Vladimir Putin lo ha reconocido que Rusia ha enviado sus propios científicos, que ha trabajado en el desarrollo nuclear de Irán, que lo va a seguir haciendo, lo ha dicho el propio jefe de Estado ruso, que va a seguir colaborando con Irán en ese sentido. Ha defendido muchas veces también la soberanía de Irán a los fines de desarrollar su propio programa nuclear y no ha cuestionado la posibilidad de que Irán enriquezca uranio. Esto ha sido planteado en varias oportunidades por el gobierno ruso. Según la información que nosotros tenemos, en el último tiempo, en el desarrollo de la guerra de los 12 días e incluso después, Rusia habría hecho llegar a Washington, a los Estados Unidos, una propuesta para avanzar en un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Y Rusia podría modificar, a partir de lo que ha sido históricamente en la última década su postura, podría modificarlo para que ese acuerdo implique que Irán tenga un programa nuclear, pero que ya no desarrolle el enriquecimiento de uranio. Esto habría sido comunicado por Rusia a los Estados Unidos días atrás y probablemente forme parte de estas conversaciones que estamos ahora contando en el próximo encuentro en que va a sumarse también el gobierno de China. Sí. Lo que estás informando, Sebastián Ornella, tiene relación directa a lo que ya había hecho público el propio Vladimir Putin, el propio Kremlin, al asegurar que Rusia se comprometía, si así lo aceptaba Estados Unidos e Israel, a empobrecer el uranio enriquecido hasta un 60%. Para usarlo militarmente en una ojiva nuclear, el enriquecimiento tiene que ser del 90%, e Irán se había comprometido, que después violó eso porque se retiró de ese tratado, a enriquecer uranio hasta
menos del 4%. Y Rusia, vos recién decías, Sebastián, presentando este plan, porque recordemos que se postuló, como por decirlo de alguna manera, como mediador, ¿no?, ante este conflicto. Y este tema será abordado en las próximas horas en el encuentro que mantendrán los cancilleres de los tres países, reiteramos, de Rusia, de Irán y de China, en el marco del encuentro de la Asociación de Coordinación allí en Shanghái. Exactamente. ¿Cuándo comenzó a enriquecer uranio más allá de casi el 4% Irán? Bueno, cuando Estados Unidos en el año 2015, durante la primera presidencia del presidente Donald Trump, se retiró del tratado y lo hizo con una frase muy contundente que a lo largo de los años se ha visto que tenía razón Donald Trump en ese momento. Dijo, Estados Unidos se retira porque lo único que van a conseguir con este mal acuerdo es que Irán construye una bomba atómica. Y estaba en camino a hacerlo. Estaba en camino a hacerlo, al menos así lo dieron a conocer los distintos informes que hablaban de esa posibilidad como algo realmente muy, muy concreto. Habrá que ver a esta propuesta de Rusia, que según diversas fuentes ya fue llevada a la mesa a los Estados Unidos, si efectivamente el régimen iraní está de acuerdo en hacerlo, puede sostener también esa postura y en qué condiciones políticas internas está Irán como para poder llevar adelante esta proposición que haría Rusia, que incluso trasciende, que no solo se la comunicó a los Estados Unidos, también le habría comunicado exactamente lo mismo a Francia, ¿no? en estas conversaciones que se habrían dado de manera extraoficial por canales diplomáticos, pero sí de manera extraoficial. Por ahora la reunión en Oslo, que estaba prevista en su momento y que se había rumoreado como una posibilidad de concretarse entre Estados Unidos e Irán, no se realizó, no hay fecha de realización, pero reiteramos, los canales diplomáticos, incluso algunos de ellos de manera informal, están trabajando por estas horas ante la posibilidad de establecer algún tipo de entendimiento en un tiempo muy lejano, muy lejano. Si analizamos lo que decimos allí en la pantalla, en el graph, Irán dice que abordará con Rusia y China la situación de su programa nuclear. Rusia y China son dos potencias nucleares. Estados Unidos, que está involucrado en el tema, es otra de las 9 potencias nucleares. Y Francia, que acabas de nombrar, también es otra potencia nuclear, e Irán quería ir en ese sentido y ser la 10ª potencia nuclear. Por eso cuando decimos el peligro inminente, latente que hay en el mundo sobre una confrontación nuclear, es cierto. Y se puede palpar justamente al analizar los países que están involucrados y obviamente muchos de ellos quieren no llegar a esta confrontación. Interesante el video que nos habla de esa reunión clave entre Rusia, China e Irán. ¿Qué tienen que conversar ellos? Rusia es un aliado estratégico de Irán. China es un aliado económico de Irán, importantísimo para su programa de la ruta de la seda. Es fundamental. Además, es un proveedor de petróleo. Entonces, hay grandes intereses de Rusia y China ahí. Y, por cierto, de Estados Unidos e Israel. Porque el control de Irán le permite controlar Eurasia, que se llama, que es el Medio Oriente. Siempre se dijo, históricamente, desde hace más de 100 años, de que para controlar el mundo había que controlar Eurasia. Eso lo dijeron las grandes analistas y las élites que trabajan para las élites económicas. Esa es la importancia de esa reunión. Adelante, Jorge. Reiteramos, debemos concentrarnos y tomar conciencia de este tipo de noticias, siempre teniendo presente lo dicho por Jesús a los apóstoles para el final de los tiempos. Guerras, rumores de guerras. El final es cuando Jerusalén esté cercada o rodeada de ejércitos. Lucas 21, traducido a palabras de hoy, cuando Irán le tire la bomba atómica o una bomba atómica a Israel. Ahí está el final. Todo indica que Irán ya tiene su bomba nuclear.
Vamos a un tercer informe sobre el líder de Irán, Ali Khamenei, cuando hace referencia este líder al ataque que le hizo Irán a Estados Unidos, se refiere prácticamente al último día entre los misiles de Irán hacia Israel y de Israel hacia Irán, cuando Irán manda un misil a una base de Estados Unidos en Qatar. A eso se refiere. Vamos con el informe. Bueno, hay tantos altos al fuego que dicen que tendrían que darse, ¿no? El alto al fuego ya parece un mantra a nivel mundial porque lo podemos aplicar para donde miremos en el mundo. Alguien está hablando de que tiene que darse un alto al fuego. Y seguimos en la zona y tiene que ver con lo que está pasando con Khamenei, que hoy hizo una declaración bastante fuerte, reapareció, habló en contra de Estados Unidos, habló en contra de Israel, dijo, estamos listos, si hay que enfrentarlos. ضربه متقابل ما با آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. حالا انشالله مقداری میگذره، حالا یک چند ماه یا چند سال، من نمیدونم، سانسورها برطرف میشه، بعد معلوم میشه ایران چیکار کرده. اون مرکزی که مورد تهاجم ایران قرار گرفت مرکز فوق العاده حساس آمریکا تو این. Bueno. Ahí dice Khamenei, Claudio, dice Khamenei, que cuando se levante la censura, esto es, cuando realmente Estados Unidos informe sobre la destrucción de los misiles de Irán a la base de Estados Unidos en Qatar. Correcto. Adelante. Bien, vamos con un cuarto informe sobre, alarmante los informes, lo dicho por el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, donde podría aconsejar a su presidente Vladimir Putin de hacer ataques preventivos. Esto es muy delicado. Adelante con el informe. Grave advertencia del expresidente ruso Dmitry Medvedev. Dijo que podría en un futuro avanzar en la idea de sugerirle a Putin ataques preventivos contra Occidente. Sostuvo que se está librando desde Occidente prácticamente una guerra a gran escala contra Rusia, por lo que Moscú debe responder de lleno y, si es necesario, lanzar ataques preventivos. Tenemos que actuar en consecuencia, responder plenamente y, si es necesario, lanzar ataques preventivos, dijo Medvedev. El ex funcionario, actualmente vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad ruso, tachó de completa basura las declaraciones de dirigentes occidentales de que Rusia podría atacar a Europa. Permítanme recordarles que nuestro presidente ha declarado inequívocamente que Rusia no tiene intención de luchar contra la OTAN ni de atacar a Europa, dijo Medvedev. Bueno, ese ha sido siempre el temor, o por lo menos eso es lo que dicen, eso es lo que aluden, esa es la excusa para aumentar los presupuestos militares y robarle a la gente todos los derechos sociales. Rusia nunca ha tenido intención de atacar a Europa, lo han dicho públicamente, históricamente lo han demostrado. Rusia no tiene más que 2 bases militares fuera de su país. En cambio, Estados Unidos tiene 856 bases militares fuera de su país. Eso habla un poquito del comportamiento y la intención de cada uno de ellos. Adelante, Jorge. Bien, hablaste de presupuestos militares. Escuchemos a este fundamentalista de la industria de la muerte, el presidente francés Emmanuel Macron, que acaba de decir que destinará plata
de sus contribuyentes, de los ciudadanos, al presupuesto para defensa, esto es en lo militar, de 64.000 millones de dólares. 3.500 en el gasto militar en el presupuesto 2026 y 3.000 más adicionales para el presupuesto 2027, para llegar en ese mismo año 2027 a los 64.000 millones de euros. Adelante con el informe. Bueno, y en estas horas hubo diferentes gestos, que los vamos a ver, y declaraciones, ¿no? Habló el presidente Macron antes del desfile del 14 de julio en París, en la bellísima París, y dijo que la libertad, como nunca, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, estuvo en riesgo. Y generó un análisis de la situación, de por qué Francia debía rearmarse y duplicar su presupuesto en defensa. Lo escuchamos. Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. S'ajoutera à la loi de programmation militaire actuelle un effort de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante. Nous consacrerons donc 64 milliards d'euros pour notre défense en 2027. C'est le double du budget dont les armées disposaient en 2017. Regardez encore ces derniers mois l'accélération des événements, les bombardements sur l'Iran, les combats entre l'Inde et le Pakistan, avec sans doute l'un des combats aériens de la plus grande intensité des dernières décennies. Les à-coups dans le soutien américain à l'Ukraine, la guerre commerciale entre alliés dans ce même contexte. Oui, nous assistons au retour du fait nucléaire, de la prolifération des conflits majeurs. Et au fond, soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Car c'est à la nation avant tout de défendre la nation. Qué terrible, la verdad es que eso que me dijo el presidente francés, para defender la libertad hay que ser temido, y para ser temido hay que ser fuerte, o sea, llenarse de armas. Esa es la mentalidad no solo del presidente francés, sino de todos los líderes mundiales. Y más que de los líderes mundiales, de las élites que están buscando mantener sus privilegios y temen el nuevo orden mundial que se avecina a pasos agigantados. Adelante, Jorge. Como se vio en el informe, este fundamentalista de la muerte sigue, como muchos, hablando de armas nucleares. 64.000 millones de euros para la defensa, para lo militar. ¿Y la salud? ¿Y la vivienda? ¿Y las comidas? ¿Y la infraestructura del país? Como vemos, reiteramos, y no nos vamos a cansar de decirlo, esta élite que maneja este mundo nos llevará a una tercera guerra mundial y creemos que es nuclear. Vamos con el último informe de hoy en cuanto a los videos sobre una curiosa arma china. Dice China que tiene esta arma que causaría no explosiones, no destrucción de edificios, sino dejar a toda una ciudad y, ¿por qué no?, a todo un país a oscuras. Adelante.
un escenario global marcado por la creciente tensión militar y tecnológica, China ha revelado públicamente su arma no letal más poderosa, la bomba de grafito, también conocida como bomba a apagón. Este dispositivo, ya operativo en las fuerzas del Ejército Popular de Liberación, está diseñado para inutilizar redes eléctricas sin necesidad de destruir infraestructuras ni causar bajas humanas. En la guerra moderna, la supremacía no solo se define por la destrucción de objetivos estratégicos, sino también por la capacidad de neutralizar sistemas esenciales como la electricidad. La bomba de grafito china cumple con este principio. Busca paralizar zonas claves a través de apagones masivos que afectan tanto infraestructuras civiles como militares. Con una ojiva de aproximadamente 490 kilogramos y un alcance operativo de hasta 290 kilómetros, el artefacto puede provocar un corte de energía en un área de hasta 10.000 metros cuadrados, lo que equivale a un barrio o distrito entero en una ciudad. En un contexto en que la energía eléctrica es vital para telecomunicaciones, defensa, transporte y servicios básicos, la posibilidad de interrumpir el suministro con precisión representa una ventaja estratégica significativa. El mecanismo de acción es complejo, pero altamente efectivo. Al ser lanzado, el misil libera unas 90 submuniciones cilíndricas tratadas químicamente, que contienen filamentos de carbono o grafito. Estas cargas rebotan al tocar el suelo, vuelven a elevarse y se autodetonan en el aire. En ese momento, dispersan una nube de partículas conductoras que se depositan sobre transformadores, líneas de alta tensión y otras instalaciones eléctricas críticas. El grafito, al ser un buen conductor, provoca cortocircuitos en los sistemas afectados. El resultado es una interrupción repentina del suministro eléctrico, sin dañar físicamente los equipos o estructuras. Algunos modelos pueden incorporar un sistema de corrección de viento para guiar con precisión el lanzamiento de las submuniciones, aumentando su eficacia sobre el blanco seleccionado. Este tipo de armamentos no es una novedad absoluta en el escenario bélico. Durante la guerra de Kosovo en 1999, se reportó que la OTAN utilizó bombas de grafito para inutilizar 5 centrales eléctricas en Serbia, dejando sin electricidad a más del 70% del país. La tecnología, sin embargo, ha evolucionado. China ha optimizado el diseño, el alcance y la precisión de estas bombas, integrándolas como parte de su arsenal no letal con una finalidad clara de disuasión estratégica. Si bien existen otras armas no letales en desarrollo, como cañones de bobina electromagnética para controlar disturbios, rifles láser de baja potencia y novedosos cañones de agua inteligentes, ninguna combina alcance, capacidad disruptiva y escala tan amplia como la bomba de grafito. El artefacto representa el mayor avance conocido de China en armas no letales con impacto estratégico, debido a su capacidad para paralizar infraestructura eléctrica sin recurrir a la destrucción directa. En un eventual conflicto de alta intensidad, como el que algunos analistas anticipan en el contexto de una posible tercera guerra mundial, este tipo de arma podría servir como herramienta para inmovilizar a un adversario sin recurrir al ataque directo. Su capacidad de dejar sin energía hasta zonas urbanas o bases militares la convierte en un recurso de precisión sin precedentes. Una amenaza invisible y sin explosiones. A diferencia de misiles convencionales o bombas de alto poder destructivo, la bomba de grafito no genera cráteres ni incendios. Su efecto es silencioso pero devastador,
desactiva sistemas eléctricos, anula defensas tecnológicas y complica enormemente la logística de respuesta. El ejército chino ya ha presentado el arma en medios estatales y estaría plenamente integrada a su estrategia de guerra electrónica y de disuasión. En un escenario global donde la electricidad es la columna vertebral de las sociedades contemporáneas, China parece haber perfeccionado un método para paralizar sin destruir y presionar sin disparar. Su bomba de grafito no busca arrasar territorios, sino apagarlos. Bueno, no ameritan más comentarios, digamos, pero solo decir que la tecnología se enrumba siempre hacia la guerra. Adelante, Jorge. Tecnología, como decís, para uso anticrístico. Todos los que gobiernan este mundo, presidentes, primeros ministros, políticos, todos buscando uno la destrucción del otro. Vamos con algunas noticias referentes siempre a estos guerras y rumores de guerra, dicho de Jesucristo. Noticia del 17 de julio del 2025. El canciller alemán Friedrich Merz se reunió este jueves 17 de julio en Londres con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, para firmar un tratado de amistad y cooperación centrado en materia de defensa y migración, adelantó el gobierno británico. Claudio oyentes, siempre que hablamos de defensa, debemos entender que es un tratado militar. El ministro inglés declaró que discutirán la profundización de su cooperación en materia de seguridad y defensa, además de su fuerte apoyo compartido por los dos países hacia Ucrania. En el tratado, además, reiteraron su compromiso de brindar asistencia mutua en caso de ataque armado, informa el periódico 10/6. En ese contexto anunciaron otro acuerdo sobre la exportación de equipos militares. Es probable que el acuerdo genere miles de millones de libras esterlinas adicionales en exportaciones de defensa, esto es en lo militar, en los próximos años. Y anunciaron que los dos países colaborarán en el desarrollo de misiles con un alcance superior a los 2.000 kilómetros. Clarísimo hacia dónde nos llevan. ¿Para qué quieren nuevos misiles de 2.000 kilómetros de alcance? Para dárselos al régimen de Kiev y que con esos misiles ataque el interior de Rusia, por ejemplo. Segunda noticia, también fichada el 17 de julio del 2025. Una investigación del periódico inglés The Guardian, en colaboración con los medios independientes Disclose y Follow the Money, han revelado que el mayor fabricante de misiles de Europa, esto es MBDA, sus siglas, luego vamos a decir qué significa. Entonces, han revelado que el mayor fabricante de misiles de Europa, MBDA, suministra componentes claves para las bombas GBU-39 utilizadas por Israel en los bombardeos contra la Franja de Gaza, que han causado la muerte de numerosos civiles palestinos, incluidos niños. Las piezas provienen de una fábrica de MBDA en Alabama, Estados Unidos,
y sus beneficios circulan a través del Reino Unido hacia la sede del grupo en Francia. Acá hay una triangulación, Estados Unidos, Reino Unido y Francia unidos en esta fabricación. Las bombas GBU-39 producidas por Boeing, la misma que produce aviones, se han convertido en un arma de las principales armas en la ofensiva aérea israelí sobre la Franja de Gaza. Los investigadores verificaron con ayuda de expertos en armamentos y datos de fuentes abiertas que al menos 24 ataques israelíes involucraron el uso de estas bombas contra lugares como escuelas, campamentos de desplazados y zonas residenciales. Muchos de ellos, de los ataques, fueron de noche y sin previo aviso. Todos esos ataques dejaron víctimas mortales civiles, incluidos menores de edad. El flujo económico de estas operaciones resultaron ser complejos, pero significativos. Los ingresos generados por la sucursal estadounidense de MBDA pasan por MBDA en el Reino Unido, con sede en Hertfordshire, en Inglaterra, antes de llegar al grupo matriz con sede en Francia. El año pasado, 2024, MBDA distribuyó alrededor de 350 millones de libras esterlinas, o sea, 469 millones de dólares en dividendos a sus tres principales accionistas, que son BAE Systems, Reino Unido, Airbus, Francia, y Leonardo en Italia. BAE Systems, Airbus y Leonardo son fábricas de la industria de la muerte, de armas. MBA es una compañía con operaciones en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. MBDA significa Agencia Minorista de Desarrollo de Negocios. Como vemos, Claudio y oyente, reiteramos, está a pleno la industria de la muerte. Y vamos con la última noticia referente a esto de guerras y rumores de guerra. La noticia nos dice: la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, pero no todos lo entienden. El riesgo de una confrontación nuclear directa con la OTAN por el conflicto ucraniano está aumentando, observa Dmitry Trenin, profesor investigador de la Escuela Superior de Economía de Moscú, que nos dijo en su escrito: la Tercera Guerra Mundial ya está aquí, aunque no todos lo hayan notado ni comprendido. Opina el profesor investigador de la Escuela Superior de Economía de Moscú y miembro del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Dmitry Trenin, en un nuevo artículo para la revista Profile. El periodo de preguerra terminó para Rusia en el 2014, para China en el 2017 y para Irán en el 2023. Desde entonces, la guerra en su forma moderna e intensidad se ha intensificado, afirma el experto. Desde el año 2022, la campaña de Occidente contra Rusia se ha vuelto más decisiva. El riesgo de una confrontación nuclear directa con la OTAN por el conflicto ucraniano está aumentando, agregó. El ingreso de Donald Trump a la Casa Blanca abrió la posibilidad de evitar ese enfrentamiento nuclear, pero a mediados de este año, gracias a los esfuerzos de países europeos
y los halcones estadounidenses, la perspectiva de una gran guerra se ha vuelto peligrosamente cercana, advierte Trenin. Esto lo hemos aclarado nosotros en el programa anterior, cuando dijimos que el señor Trump, en su principio a ser un hombre de negocio junto con Elon Musk, no querían tercera guerra nuclear. Pero ahora se ha dado vuelta. La causa es el cambio en el equilibrio de poder mundial. Para Estados Unidos y Europa, esta no es la última batalla, pero sin duda será decisiva. Occidente es incapaz de aceptar la pérdida de la hegemonía mundial, apuntó el autor. Según el analista, Joe Biden le dijo al presidente brasileño Lula da Silva que quería destruir a Rusia. Reveló la verdad tras un eufemismo de derrota estratégica. Israel, respaldado por Occidente, es un ejemplo de tal ideología. Primero en Gaza, luego en el Líbano y finalmente atacó Irán. No es coincidencia que, a principios de junio, se usara una estrategia similar a la utilizada por la República Islámica para atacar aeródromos militares en Rusia, subrayó el experto. No hace mucho dimos a conocer que Ucrania había atacado aeródromos rusos. A eso se refiere el experto. Aparentemente, Estados Unidos y Reino Unido están involucrados en ambos casos. Rusia, Irán, China y Corea del Norte son considerados por Washington, Estados Unidos, Londres e Inglaterra como enemigos irreconciliables de Occidente, lo que significa que los compromisos son imposibles. Solo puede haber calmas temporales. Europa del Este y Oriente Medio son dos focos de tensión en auge. Un tercero se vislumbra desde hace tiempo. Asia Oriental. Rusia participa directamente en Europa. Sus intereses se ven afectados en Irán y podría verse involucrada Rusia de una forma u otra en el lejano Oriente. Las nuevas estrategias de guerra ya no se tratan de controlar un territorio, sino de provocar la desestabilización y el caos interno, sabotaje económico, malestar social y desgaste psicológico. El plan de Occidente para Rusia es un colapso interno gradual, agregó el profesor experto. O sea, Occidente quiere hacer colapsar a Rusia internamente. Occidente y sus aliados no se limitan a prácticamente nada, sino que practican todo. Ataque con drones a infraestructuras e instalaciones nucleares, así como asesinatos de políticos, periodistas, negociadores, científicos y hasta sus familias. Absolutamente para Occidente todo es permisible. Zonas residenciales atacan escuelas, hospitales, son objetos de bombardeo. Esto es una guerra total, condena el experto. Esta guerra se basa en deshumanizar al enemigo a través del control de la información, la censura y el revisionismo histórico que convierte al enemigo en un mal absoluto que debe ser aplastado y destruido, remarca. Acá dejamos, Claudio, los informes sobre cómo el mundo se prepara para una tercera guerra. Reiteramos, creemos que va a ser nuclear. Agradecemos a Canal 26 todos sus informes y a todos sus periodistas. Sí, me gustaría agregar un pequeño comentario. Tú dijiste algo muy importante. Donald Trump al principio no quería guerra, quería hacer negocios junto a Elon Musk, pero después se dio vuelta. No es que se haya dado vuelta por capricho, sino que fue amenazado por quienes lo mandan, las élites del complejo militar industrial y el anticristo que quieren guerra.
Y la prueba evidente es todo lo que hemos estado mostrándoles, queridos telespectadores. Sin ir más lejos, el comandante y jefe de las fuerzas de la OTAN, que no recuerdo el nombre, pero salió en noticia reciente de última hora, amenazó con atacar Kaliningrado, que es un enclave ruso que está entre Polonia y Lituania y que limita con Bielorrusia a través de un estrecho, un canal que está ahí de 90 kilómetros, que le permite pasar a los rusos hacia Bielorrusia, que es un aliado firme de Rusia. Entonces, ahí hay mucho poder militar en Kaliningrado. Si atacan Kaliningrado, esto se acabó. Ahí tenemos guerra mundial y muy probablemente nuclear. Entonces, estas cosas están muy, muy grave. Creemos, como dicen los expertos, nunca hemos estado más cerca, a pesar de que en los medios no nos lo dicen. Pero algunos informes recogidos hoy día sí hablan del tema. Bueno, nos queda poco tiempo. No sé si alcanzamos a pasar el... Jorge, ¿cuánto tiempo tenemos, Claudio? Mark Rutte es el comandante de la OTAN. ¿Cuánto tiempo tenemos, Claudio? Porque hay muchas cosas. Mark Rutte es el secretario general de la OTAN, pero sí, el que manda realmente son los militares de Estados Unidos, la OTAN. Sí. ¿Cuánto tiempo hay? Bueno, tenemos para el último video de Giorgio. No, pero decime el tiempo. ¿Cuántos minutos hay? 6 minutos, 7 minutos. No, entonces no llegamos. Vamos y lo vamos a ampliar en el programa que viene. Vamos a dejar el corto de Giorgio, que dura 10 minutos, para el programa que viene, y vamos con un signo alarmante para tomar conciencia de lo que se le viene encima a esta humanidad a partir del 2 de septiembre del 2025 hasta el 2 de septiembre del 2032. Vamos con el signo del Padre aparecido en los cielos del mundo. Ya vamos a averiguar dónde fue esto, porque es muy importante esta noticia. Mejor dicho, este mensaje. Del cielo a la tierra, el signo del Padre, diálogo con Adoniesis. Soy Adoniesis, escuchadme. Mi lenguaje se manifiesta de 1000 maneras y de 1000 formas. Una de ellas es la expresión de la naturaleza. Recordemos, Claudio, oyentes. La primera. No, esa no es la foto, esa. Recordemos a Jesucristo. Habrá señales en el cielo y en la tierra. Entonces, mi lenguaje se manifiesta de 1000 maneras y de 1000 formas. Una de ellas es la expresión de la naturaleza. A través de ella, dice Adoniesis, manifiesto los signos que expresan mi voluntad, la obra de Cristo en la tierra, las indicaciones y las directivas que ofrezco a la confraternidad de Juan a través de la palabra del escribiente. Observad este signo en el cielo, el número 7, que anuncia los acontecimientos que se manifestarán en los próximos 7 años de vuestro tiempo. La crisis en Medio Oriente, las amenazas atómicas, la carrera armamentista nuclear ya no se utilizan como elemento disuasorio entre las distintas naciones en conflicto, como ocurría en el siglo pasado, sino que se utilizan con la intención de un posible
uso real. Por eso es muy importante las noticias que damos sobre la guerra. Esta es la diferencia fundamental, dice Adoniesis, entre ayer y hoy. Por esta razón, varios países como Irán, Pakistán, India y Corea del Norte están construyendo sus propios arsenales nucleares en un intento de competir con las potencias que ya poseen dichas armas, como Estados Unidos, Rusia e Israel. También Reino Unido y Francia, que hace tiempo disponen de armamento nuclear y han firmado recientemente una alianza destinada al uso conjunto de dichas armas. Pero ¿contra quién usarían dichas armas si no es contra Rusia y China? La situación, por lo tanto, es gravísima. He sido generoso, dice Adoniesis, al conceder un plazo de 7 años, ahí el número en el cielo, pero les advierto que si continúan por este camino, el de lo nuclear, en muy poco tiempo ustedes se autodestruirán y nosotros nos veremos obligados a salvar lo salvable. A mis hijos fieles les digo, seguid adelante con fuerza, valentía y fe. Yo estoy siempre con vosotros hasta el último día. Paz, vuestro Adoniesis, a través de su escribiente, el estigmatizado Giorgio Bongiovanni, fechado 15 de julio del 2025. Importantísimo mensaje, tremendo, y a la vez debiera darnos fuerza para seguir adelante. Realmente el mensaje es muy importante. Claudio, Sí. ¿Sí? no pudimos leer hoy el mensaje anterior que leímos sí en el programa anterior, pero Adoniesis nos advierte, le he dado 7 años desde el 2 de septiembre del 2025 hasta 2 de septiembre del 2022. En ese lapso, y comienza el 2 de septiembre, suena la 7ª y última trompeta anunciada en el Apocalipsis. Correcto. Y también dice que si seguimos con la locura, las cosas pueden cambiar. O sea, puede ser antes. Todo se desencadena el proceso mucho antes. ¿No es así? Sí, claro. Quien nos pone las leyes, Adoniesis, puede cambiar todo. Está en juego el libre albedrío del ser humano que podría, lo pongo en potencial, acelerar los acontecimientos y los tiempos se cortarían aún más. Así es. Bueno, queridos telespectadores, les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en el horario habitual del programa, aquí en GB Latam TV. Muchas gracias y buen día.